Hola, tengan todos muy buenos días, que el Señor te esté bendiciendo grande, ricamente. Yo espero que usted esté con su cafecito, esté bien despierto y contento de que va a escuchar la palabra de Dios y quiere escuchar un mensaje de parte de Dios. Bueno, este es el mensaje que Dios me ha dado para este día y se titula así: El único pecado que condena. En la Biblia encontramos solo un pecado, que es el que envía a la gente a una condenación eterna por la voluntad de la gente. ¿Okay? Dios dio libre albedrío a todos. La gente decide. Entonces, el mensaje se llama El único pecado que condena. Vamos a poner esto en las manos de nuestro Dios. Padre, bendice este mensaje, bendice este mensaje, bendice este mensaje. Úsame, lléname con tu espíritu y, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, que este mensaje quede bien explicado, Señor, y que pueda transformar y dar vida eterna a muchos y ayudarnos a crecer en conocimiento a los que ya somos salvos y ayudarnos a madurar y a ser agradecidos por lo que vamos a aprender en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias nuevamente por conectarse a estas redes sociales y vamos a estar entonces empezando este mensaje. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esto está en Marcos 1:15. Quien dijo esto fue nada más y nada menos que el mismo autor de la vida, el que creó las almas, el que creó tu vida, la mía, el quien nos dio libre albedrío, aquel que nos ama. Dijo esto. Este es el mensaje que él anunció primeramente para salvación, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, para entender el único pecado que condena, necesitamos responder las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué significa creer? ¿Y qué es el Evangelio? Son palabras que dijo Jesucristo mismo. Lo que no es arrepentimiento. El arrepentirse no es simplemente lamentar o cambiar de pensamiento, o sea, algo meramente intelectual. Por ejemplo, la gente que hasta llora arrepentida por decisiones no tomadas o mal tomadas, como Judas, quien se arrepintió de haber traicionado a Jesús, pero su tristeza lo llevó a suicidarse porque fue su conciencia acusándole del pecado de traicionar al inocente. Yo fumé cigarro. A los 22 años fumaba una caja de Rex. Yo no sé si todavía venden esos cigarros, pero sí sé que son hasta más fuertes que el Marlboro rojo. A los 16 años empecé a llevar los primeros cigarrillos a mi boca, pero a los 22 años me arrepentí de ese día que tomé un cigarro y lo llevé a mi boca. Me arrepentí de eso. Entonces mucha gente se arrepiente de ser alcohólico, se arrepiente de andar en drogas, se arrepiente de haber agredido verbal o físicamente a un miembro de su familia, se arrepiente de haber dejado tal o XY trabajo, ¿verdad? Se arrepiente de muchas cosas, pero eso no es arrepentimiento que nos lleva al cielo. Tú te puedes haber arrepentido de algún pecado personal, de haber visto pornografía, de X o Y cosa, y ya no vuelves a ver pornografía nunca más. Pero eso no te salva. Yo conozco gentes que viven vidas, wow, moralmente increíbles, increíbles, mejores que las de los cristianos, pero eso no lo salva. ¿Cuál es el pecado que condena? Estamos viendo eso. Ese es el tema. ¿Cuál es el pecado que condena? Bueno, el falso arrepentimiento podría hasta producir suicidio, dice 2 Corintios 7:10, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay gente que se arrepiente de algo, pero las consecuencias están y eso produce tristeza y los lleva a suicidarse, los lleva a suicidarse. Lo que sí es entonces arrepentimiento, cambiar de mentalidad, que se traduce en un cambio radical de acciones y actitudes. Ve, no es algo meramente intelectual, es algo que es un cambio volitivo, involucra acción y actitudes hacia un objeto. Significa tener otra mente o cambiar de mente y se usa en el Nuevo Testamento para indicar un cambio de mente con respecto al pecado, a Dios y a uno mismo. Es un vuelco, un retorno. El hijo pródigo, recuerdan el hijo pródigo, la mayoría conocemos la historia. Cuando el hijo pródigo está
casi que ya comiendo las algarrobas de los cerdos, la comida para cerdos, él recapacita y dice, no, debo volverme a mi padre. Y él vuelve para donde el papá, quien lo está esperando con los brazos abiertos, quien no lo juzga, no lo condena y más bien lo abraza y le dicen, hey, denle las mejores ropas, pónganle en el anillo y vamos a hacer un gran banquete. En ese sentido es lo que significa arrepentimiento bíblico para salvación. Es volverse, es hacer un giro que tú vas para el norte, ahora te giras para el sur completamente. Es ese giro. ¿Ok? Entonces, eso es arrepentimiento. Jesús está diciendo entonces, arrepiéntanse. Recuerden, estamos viendo el único pecado que condena. Estamos viendo entonces lo que es arrepentimiento. Es decir, debemos arrepentirnos de solo un pecado para salvación. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es entonces el pecado que condena, del cual el hombre debe arrepentirse para salvación? San Juan 16, 8, 11. Yo sé que usted probablemente tiene la Biblia Reina Valera 1960, pero esa traducción viviente es hermosa. Yo sé que este verso usted ya se lo sabe y lo ha escuchado. Puede ver las dos versiones. Yo puse para efectos de explicar esto mejor la versión Nueva Traducción Viviente, la cual dice, cuando Él venga, perdón ahí por esas tres letras que están ahí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿cuál es el pecado que condena, del cual el hombre debe arrepentirse? El mismo Jesús está diciendo aquí que el Espíritu Santo vendrá a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y señala, el pecado del mundo consiste que el mundo se niega a creer en mí. El creer en Jesús salva. El no creer en Jesús condena. Del pecado que las gentes se deben arrepentir es del pecado de no creer total y con toda entrega en Jesucristo, en Cristo, en quien Él es quien y en lo que Él hizo. Ese es el pecado que condena a la gente, del cual deben arrepentirse para salvación. Solo es ese pecado el que condena, el no creer en Jesús, el no creer en Jesús. Ahora, yo vi en Telenoticias, si más no me equivoco, en las elecciones pasadas, un dato interesantísimo que me quedó grabado. Ellos dijeron que el 97% de la población tica es creyente, cree en Dios. Sabemos que el 97% de la población tica no es salva, pero sí creen. Entonces, ¿qué es creer? ¿Ok? ¿Puede el hombre entonces, antes de ir a la parte de creer y profundizar en lo que es creer, puede el hombre natural arrepentirse para salvación? Vea lo que dice acá la Biblia, Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da arrepentimiento? Dios. 11:18, igualmente en Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que produce este arrepentimiento genuino? Es Dios. Dios lo da. No está en el hombre natural, no está en él volverse a Dios de verdad para salvación. El creer en Cristo Jesús tal cual Él es, quien es en su totalidad para salvación, no está en el hombre. Es Dios quien da ese arrepentimiento.
Es Dios quien lo produce. Él es quien pone ese verdadero arrepentimiento en el corazón de las personas. La salvación es de Dios. Dios es quien salva. Jesús es el que salva. La Biblia dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, es Dios quien da ese arrepentimiento para salvación. Es Dios que produce que alguien se vuelva a Él, de ese giro hacia Él. Enseñaron esto también los apóstoles, el mensaje que dio Jesús para salvación. Recuerden que Jesús asciende al cielo y los apóstoles y la iglesia se quedan en la tierra y se empeña y se esmera y se preocupa por la gran comisión, la cual es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y se hacen así. Hechos 2:28, Pedro les dijo, arrepentidos. Pablo lo hizo, Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esto es una carta de Pablo a la iglesia en los Corintios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando usted se da cuenta de quién Cristo es, sabe qué va a pasar con su corazón, se entristece porque hemos entendido cuán amor tiene Dios para con nosotros, que nos produce una tristeza por nuestros pecados, por cuánto hemos ofendido a Dios, que es un Dios 3 veces santo, amoroso, que lo único que ha hecho con nosotros es darnos su amor, su misericordia y bondad. Eso es lo que ha hecho Dios con el ser humano. Y está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha venido el fin. Pedro lo dijo. Dios está esperando que todos procedan a este arrepentimiento porque Dios quiere que todo ser humano esté en su presencia eternamente. ¿Qué es entonces creer? Recuerde que el pecado que condena entonces es no creer. Es no creer en Jesús. Ese es el único pecado del cual la gente tiene que arrepentirse. Y también hemos dicho que el 97% de los ticos creen. Vea lo que dice la Biblia. Lo que no es entonces creer. No es tener mero conocimiento intelectual de que Jesús existió o resucitó y que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Dice Santiago, lo dijo así, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Satanás cree en Jesús, Satanás cree en Jesús y hasta tiembla. El 97% de los ticos creen en Jesús, saben que Él existió, pero no creo que todos tiemblen ante Dios y Jesús. Bart Ehrman, un historiador y erudito del Nuevo Testamento, no cristiano, es agnóstico, dijo, la evidencia histórica de la existencia de Jesús es abrumadora. Él dijo esto en una conferencia para ateos y casi que les dijo, si ustedes dicen y van a argumentar que el Jesús histórico no existió, van a lucir como tontos. Así lo dijo él, se lo dijo a un grupo de ateos. Él no es cristiano, él es un erudito, es un historiador del Nuevo Testamento y tiene todo un libro afirmando la evidencia abrumadora histórica de que Jesús realmente existió. Entonces menciono esto porque el hecho de que todos creamos que Jesús existió no nos salva. No nos salva. Nos salva. Es más que eso. ¿Qué es entonces creer? ¿Qué es sí creer? Dice Hebreos 11:3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, perdón. Y dice 11:3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es creer? Es fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es Cristo Jesús? Debemos creer lo siguiente, el Evangelio. ¿Se acuerda? Jesús dijo, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿En quién tengo que entonces poner mi fe? Depositar mi confianza. ¿En quién? En mi justicia, en mis propios actos. Voy a depositar mi confianza en que ahora dejo de fumar y de tomar, entonces Dios se va a alegrar de mí y me va a dejar entrar al cielo. Debo poner mi confianza en que ahora dejo de
decir malas palabras y Dios se va a alegrar de mí y me va a dejar entrar en el cielo. O sea, estoy poniendo mi confianza en mis buenas obras. Eso no es arrepentimiento salvífico, eso no es fe genuina hacia Dios. Y lo que pasa es que debemos entender entonces qué es el Evangelio para realmente seguir entendiendo el pecado que condena y por qué debemos tener fe y confianza en quien, en este mensaje, bueno, el Evangelio. Lo que no es el Evangelio. Todo anuncio para vida eterna que contenga la más mínima condición para heredar la vida eterna no es el Evangelio. Dice Efesios 2, 8 y 9 que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, los regalos no se merecen, no se pueden comprar, sino si nos lo mereciéramos, no sería regalo. A mí me pagan un salario y me lo dan porque he trabajado, no me lo regalan. Cuando alguien me regala algo, por ejemplo en los cumpleaños, bueno, es un regalo, no precisamente nos lo regalan porque nos lo merecemos. Entonces, el Evangelio es un anuncio de buenas noticias y las malas son que usted y yo no podemos justificarnos nosotros mismos. Nuestros pecados nos han alejado de un Dios que es 3 veces santo y es justo y va a hacer justicia y juicio por cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra justicia no nos salva. Y si la gente enseña que, por ejemplo, para ser salvo es Cristo Jesús, pero tienes que dejar de pecar, tienes que dejar eso y empezar a ser bueno, o Cristo, más el bautizo, más sacramentos, más sacrificios o ayunos y desvelos, eso ya no es el Evangelio, eso ya no es el Evangelio, eso no lo es. Y hay cristianos que a veces le enseñan a la gente, pero debes dejar todo tu pecado. Deja todo tu pecado y ven a Cristo. Un momento. Pedro vino a Cristo. Y la noche cuando Cristo, entre comillas, más necesitaba a sus discípulos, entre comillas, Pedro agarró una espada y le cortó la oreja a otra persona. Eso hizo Pedro. Entonces, condenó Jesús a Pedro, oh Pedro, ahora te irás al infierno. No, Jesús lo siguió discipulando y le dijo, oye Pedro, si usted usa la espada, con la espada va a morir. Deje eso. Pedro hizo eso. Pedro, un discípulo de Jesús, quien Jesús ya había llamado a seguirlo, quien se había dado un vuelco en su vida, dejó el afán de materialismo de esta vida, dejó su empresa de pescar y barcas y todo eso, y se volvió a Jesús. No estoy diciendo que para volverse a Jesús hay que dejar de trabajar, no, no. Estoy diciendo, estamos hablando acá que si decimos que tenemos que dejar de pecar para heredar la vida eterna, no, eso no es el Evangelio. Los cristianos seguimos siendo pecadores y yo soy salvo. Jesús me salvó. No soy alguien 100% bueno. Es imposible. Entonces, eso no es el Evangelio. Espero que esté siendo claro. Entonces, lo que sí es el Evangelio, la raíz etimológica es buenas noticias. Y las buenas noticias es Jesucristo mismo. Ya hemos visto que las malas es que nosotros somos pecadores, hemos roto la ley de Dios, mentimos, adulteramos, hemos robado y no honramos a nuestros papás, mucho menos que amamos a Dios como Él se lo merece, que es el primer mandamiento. ¿Cuál cristiano ama a Dios como Dios se lo merece? ¿Quién se atreve a decir, yo amo a Dios como Dios se lo merece? Yo estoy seguro que muchos de ustedes han amado a Dios como Dios se lo merece muchos días, pero no podemos amar a Dios como Él se lo merece todo el tiempo. Es imposible para nosotros en nuestra humanidad. Por eso somos pecadores, seguimos siendo pecadores. Entonces, la buena noticia es que nosotros siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros y pagar el precio por nuestra maldad. Él vino a rescatarnos de una forma gratuita y merecida por su gracia y misericordia y su bondad para gloria de Él, para gloria de Él. ¿Quién realmente es Jesucristo y qué hizo que me puede dar buenas noticias? Estamos viendo qué es el Evangelio.
Dios, el creador de este universo, con diseño fino, se hizo hombre en Jesús, quien vivió una vida perfecta, que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Siendo inocente, se entregó a sí mismo para morir en un madero y pagar el castigo que usted y yo merecíamos por nuestra maldad. Ya que Dios es un Dios justo y amoroso, Él debe castigar todo pecado, porque usted y yo hemos pecado contra Él, quien es un Dios 3 veces santo. Pero Jesús se ofreció para pagar la deuda y rescatarnos, y ahora nos perdona todos nuestros pecados por amor y nos intercambia su vida perfecta por nuestra vida imperfecta y así ser justificados ante el Padre. Él puede hacer esto porque resucitó al tercer día, demostrando así ser Dios, y también puede interceder por nosotros siempre. Las buenas noticias es que Jesús nos perdona todos nuestros pecados. El pecado que condena es que vamos en dirección contraria. El ser humano es adicto a muchas cosas, sigue falsas religiones, sigue muchas ataduras, sigue atado a vicios, sigue con amargura, odio en su corazón. Ese es el camino que el ser humano está tomando, producto y resultado de no creer en Jesús. En este mensaje, cuando crean en este mensaje, en quien es realmente el Hijo de Dios, y Dios les conceda el regalo del arrepentimiento, Dios les dé el don de la fe, porque Jesús es quien inicia, es el autor de la fe y consumador de la fe. Entonces van a volverse a Cristo Jesús, van a volver a ver cuán grande es el amor de Dios, y en ese momento pedirán perdón a Dios con todo su corazón y le dirán: Dios, perdóname, sálvame, no merezco tu perdón y tu cielo, Señor, pero en Cristo Jesús entiendo que Él pagó el precio por mi pecado por amor. Hoy creo de verdad, de todo corazón en Cristo Jesús, creo que Él está vivo, Señor, perdóname. Y cuando esas personas entienden este mensaje, entonces Jesús las salva por amor y misericordia. Entonces se vuelven a Jesús y cambian de dirección y empiezan a seguir a Jesús. Entonces empieza ahora otro proceso que es hermoso, que le llamamos santificación. Entonces, al cambiar de dirección, empiezo a acercarme a Jesús y me empiezo a alejar del pecado. Pero eso es otro proceso, un proceso que es un resultado externo de la salvación que ha dado en el interior de la persona. Y se cumple 2 Corintios 5:17, que dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la persona entiende y se entregue de corazón, alma, de toda voluntad a este mensaje y cree por fe en que Jesús es quien justifica por gracia y por amor, entonces Cristo Jesús hará libre a esa persona de el pecado y podrá, por la gracia de Jesucristo, empezar a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, y ese conocimiento lo transformará y será cada día un mejor creyente, un mejor cristiano. Nunca dejará de ser pecador, pero se estará alejando del pecado y acercándose a Cristo Jesús porque ha cambiado de dirección. Entonces el llamado es: vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús. Lo que la Biblia enseña es que debemos volvernos a Jesús para salvación. Este regalo que Dios nos da y que a Jesús le costó la vida, se recibe por fe en Jesús, sin que nosotros lo merezcamos ni la podamos ganar con obras. Cuando las personas creen este mensaje de corazón, entonces se vuelven de corazón a Dios, haciendo a Jesús el Salvador y amo de sus vidas. Y Jesús luego les hace libre de la esclavitud del pecado, y estos vienen a amarlo y a voluntariamente ser esclavos de Jesús. ¡Qué buenas noticias!, ¿no? El pecado que condena es no volverse a Jesús. Solo hay un pecado que te condena. Vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús. Dice 2 Corintios 6:2, porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de salvación, no lo postergues más, no
No lo dejes para mañana. Hoy es el día. Hoy Dios quiere perdonarte. Hoy Dios te está llamando para que te vuelvas de todo corazón a Él. Vuélvete a Él hoy. Si continúas la lectura, ves que los discípulos estaban ahí trabajando y Jesús los llama. Jesús los llama, hey, vengan, 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 los voy a hacer pescadores de hombres, vengan, vengan. Ellos dejaron el camino que estaban llevando y empezaron y se volvieron a Jesús. Vuélvete a Jesús. Solo hay un pecado que condena y es no creer en el Evangelio. Arrepiéntete de no creer en Jesús. Vuélvete a Jesús. Cree en Jesús. Vuélvete a Jesús con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, clamo a Dios para que usted escuche este mensaje de corazón y se vuelva a Jesús. Padre, bendito sea tu nombre y gracias por este mensaje. Señor, que este mensaje sea de bendición a muchos. Padre, que podamos recordar que la salvación es por gracias, por fe. No hay obra en nosotros, los seres humanos, que nos pueda realmente acercar a ti porque somos pecadores. Es por gracia, es un regalo por fe, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga grandemente, ¿no? Y gracias por conectarse a esta transmisión. Si usted considera que ese mensaje contiene el verdadero evangelio, compártalo. No le dé vergüenza. Compártalo. Va a estar en YouTube pronto. Compártalo. Comparta todos los mensajes que contienen el mensaje de salvación. Compártalos. Pero estamos hablando de compartir el mensaje que la gente que no conoce a Dios necesita. Compártalo. 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 En el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar este mensaje.